Y fíjense que hay una expresión que hoy en día está de moda, la expresión teorías de la conspiración o una teoría conspiratoria. Mis hermanos, se refiere a aquellas expresiones las cuales hablan de teorías alternativas o teorías contradictorias a lo que serían las teorías oficiales para explicar ciertos asuntos, como por ejemplo asuntos políticos, asuntos sociales, asuntos económicos, asuntos religiosos. ¿Ya? Son teorías de la conspiración, teorías alternativas a las oficiales para explicar ciertos eventos. Y muchas de esas teorías, mis hermanos, de la conspiración son expandidas, muchas de ellas a través de lo que son los bulos, ¿ya? Que también está muy de moda ahora, a través de lo que son las fake news, ¿ya? Que encuentran lo que es su caldo de cultivo en lo que son básicamente las redes sociales, ¿ya? La red del pajarito, la red de las fotografías, la red de aquellos que TikTok y todas estas cosas. Encuentran su caldo de cultivo ahí y expanden lo que son bulos y fake news para expandir lo que son estas teorías de la conspiración. Pero fíjense que hay algo curioso. Muchas de esas teorías de la conspiración son organizadas para cubrir lo que es muchas veces la verdad de ciertos asuntos. Se utilizan como lo que son cortinas de humo para cubrir la verdad de lo que verdaderamente ha sucedido, para sellarla. Y fíjense, mis hermanos, que esas teorías de la conspiración, ¿saben qué? No son nuevas de nuestro tiempo del siglo XXI. Ya nos encontramos teorías de la conspiración alrededor del hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque en estos versículos que se han leído, en este Mateo 27 y 28, se van a dar cuenta cómo se organiza toda una teoría de la conspiración para intentar sellar lo que es la verdad de la resurrección de Cristo Jesús. Nos damos cuenta de que se intentó sellar la tumba. Después hubo la extensión de bulos de que los discípulos habían hurtado lo que era el cuerpo de Jesús. Hubo sobornos de tal manera, pagos con dinero, sobres bajo mano, de tal manera de que no se dijese lo que verdaderamente había sucedido. Se montó toda una teoría de la conspiración para intentar sellar la verdad de la resurrección de Cristo Jesús. Pero ¿saben lo que sucedió, mis hermanos? Que al fin y al cabo fue imposible sellar la tumba de manera última. Hubo una imposibilidad de sellar lo que era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y al final, aún y todos los bulos y las medidas de seguridad, vamos a ver que Jesucristo resucitó. Por tanto, Mateo 27, del 62 al 66, junto con Mateo 28, del 1 al 15, nos muestra lo que es la imposibilidad de sellar la resurrección. Así que tengan, mis hermanos, lo que es esos versículos, esos textos abiertos delante de ustedes, Mateo 27, del 62 al 66, y Mateo 28, del 1 al 15. Y antes de considerar tres cosas ahí, hay algo importante que debemos recordar, que Mateo va a seguir utilizando lo que es la ironía. El viernes vimos la ironía que Mateo utilizó con los guardias que maltrataron y la ironía alrededor de lo que fue la crucifixión de Cristo. Pues bien, ahora Mateo sigue usando de ironía y lo vamos a ver. Y si se fijan en estos versículos que hemos leído, hay una estructura importante. Porque fíjense que empieza con los guardias y termina con los guardias. Empieza con unos guardias que tenían que guardar esa tumba, y termina con esos guardias, vamos a ver, sellados ellos de otra manera. Bien, en medio de esos guardias, mis hermanos, nos encontramos lo que es el corazón de esa estructura. Y el corazón de la estructura es el testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa estructura es importante porque nos muestra el fluir del argumento y vamos a ver la ironía al final en la cual ese texto acaba para mostrar cómo fue imposible sellar lo que es la resurrección de Cristo Jesús. Y fíjense, con esta estructura vamos a destacar tres cosas en el día de hoy. Primeramente vamos a ver el grave error de intentar sellar la posibilidad de la resurrección, el gran error de intentar sellar la resurrección. Segundo, veremos el testimonio
el testimonio del gran poder que venció el intento de sellar la resurrección. Y tercero, veremos finalmente la imposibilidad de sellar la resurrección. Vamos a ver estas tres cosas. Vamos al grave error, mis hermanos, el grave error de intentar sellar la resurrección. Y fíjense que esto del grave error lo vemos en el versículo 64. Fíjense lo que esos principales sacerdotes y esos fariseos dicen en el versículo 64, al final del versículo. Y será el postrer error peor que el primero. Será el postrer error peor que el primero. Bueno, ¿saben dónde está la ironía de esto, mis hermanos? Que tenían razón. El postrer error sería peor que el primero. Lo que no sabían y lo que no veían es que postrer o último error sería el peor. Y el último error que fue peor fue intentar sellar la resurrección de Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué fue un grave error intentar sellar la resurrección, intentar sellar la tumba? Bueno, fue un grave error por dos causas. La primera, porque reconocieron indirectamente la importancia de la resurrección. La reconocieron de manera indirecta, y fíjense, lo vamos a ver. Fíjense, el contexto inmediato. ¿De dónde venimos? Bueno, venimos que Cristo fue crucificado y José de Arimatea le pidió a Pilato poder tener el cuerpo para enterrar a Cristo. Y aunque Mateo no nos lo dice, otros evangelios nos dicen de que esto sucedió antes del anochecer. Es decir, el cuerpo tenía que ser bajado del madero, de la cruz, antes del anochecer. ¿Por qué? Porque aquel que había sido colgado en un madero no podía quedar colgado al anochecer porque el día siguiente era el sábado, era el día de reposo. Y según Deuteronomio no podían quedar colgados por la noche. Fíjense en Deuteronomio 21. Fíjense lo que nos dice Deuteronomio 21, los versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Por tanto, antes de que anocheciese, tuvieron que bajarlo del madero. Y tenían que hacerlo, mis hermanos, ya, no solamente por Deuteronomio, sino porque Cristo, mis hermanos, falleció en viernes. Y el sábado, el día de reposo, empezaba con la puesta del sol. Y en el día de reposo, ¿saben cuánto se trabajaba? Nada. Bueno, sus cosas hacían, pero básicamente no podían hacer este tipo de trabajo. Por lo tanto, tenían que sacarlo antes. Eso sitúa nuestro texto precisamente en el sábado. Fíjense cómo empieza el versículo 62 de nuestro texto. Al día siguiente, que es después de la preparación. Es decir, esa expresión, los preparativos para el sábado, se hacían el viernes antes de que el sol descendiese. Por lo tanto, nos sitúa todo el tema ahora de los guardias al día siguiente, que es después de la preparación, lo que sería el sábado, mis hermanos. Y fíjense, ahí nos encontramos lo que son una serie de grupos que van a hacerle una petición a Pilato. Nos encontramos los principales sacerdotes y los fariseos. Es decir, principales sacerdotes que eran saduceos, básicamente, lo que era un grupo religioso minoritario, y los fariseos, que era el grupo religioso mayoritario. Y estos no solían estar muy de acuerdo, mis hermanos, pero cuando algo era necesario, solían hacer pactos aunque tuviesen posiciones bien distintas y bien alejadas. ¿Les suena esto? Sí. Vale, pues no ven cómo está nuevo, mis hermanos, ¿ya? Podían tener posiciones distintas y alejadas, pero aquí se pusieron de acuerdo, hicieron un pacto para presentarse delante de Pilato y pedirle algo específico, mandarle algo específico a Pilato. Fíjense lo que le dijeron. Fíjense si leemos del versículo 62 en adelante. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, saduceos, y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos, y ahora escuchen lo que dicen, dice, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días
resucitaré. Jesús dijo eso varias veces en los evangelios, pero lo dijo muchas veces de manera privada a sus discípulos. Posiblemente la única mención pública está en Mateo 12:40 y quizá de aquí viene. Pero ellos se acordaban de que Jesús dijo que el tercer día resucitaría, por lo tanto ahora fueron a pedirle a Pilato que sellase la tumba, pero no porque se creyesen que Jesús iba a resucitar, ni mucho menos. No solo creían, ¿saben por qué? Por dos causas. Una, fíjense cómo llamaron a Jesús en el versículo 63, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador. Es decir, están utilizando una palabra aquí los saduceos y los fariseos muy específica. La palabra engañador era la palabra que se utilizaba para los profetas que eran falsos. Por lo tanto, lo que están diciendo es que ese Jesús, por mucho que dijese, ese Jesús fue un profeta falso, es un profeta falso, no nos lo creemos. Por lo tanto, no se creían que Jesús fuese a resucitar. Pero ese engañador dijo, fíjense, viviendo aún. Esto es fundamental. Evidentemente no podía decirlo una vez muerto, tenía que decirlo cuando estaba vivo. Pero eso es importante, porque ¿saben lo que están reconociendo aquí esos fariseos y saduceos? Están reconociendo que Cristo en la cruz murió. De que Cristo en la cruz no se desmayó, como hay algunas teorías que rondan por ahí. De que Cristo en la cruz sufrió tanto que acabó desmayándose y lo dieron por muerto. Ni mucho menos. Si Cristo se hubiese desmayado y no hubiese muerto en aquella cruz, ninguno tendríamos perdón de nuestros pecados. Porque Él pagó el castigo de nuestros pecados, la muerte que nosotros merecíamos por habernos rebelado contra el Creador. Dios ya lo dijo a Adán, el día que de él comieres, el día que pecares, ciertamente morirás. Y se lo dijo una vez, no morimos por hacernos viejos, morimos por ser pecadores delante de Dios. Si Cristo no hubiese muerto, ese perdón no estaría. Y aquí lo reconocen, dijo aún viviendo, por lo tanto entendieron de que había muerto en la cruz. Fíjense, dijo ese engañador aún muriendo. Y fíjense, la segunda causa por la cual no se creían que resucitaría. Porque tenían el temor de que se formase un bulo, una fake news. Tenían el temor de que viniesen sus discípulos e hiciesen ¿qué? Robasen el cuerpo y entonces dijesen que Cristo había resucitado. Fíjense, lo dicen ellos. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, es decir, cerrado hasta el tercer día, asegurémonos ¿ya? De que nada pasa ahí. Ya dice. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Tenían el temor de que los discípulos lo robasen y expandiesen la fake news y el bulo de que Cristo resucitó. Imagínense lo que hubiesen hecho teniendo, mis hermanos, Twitter, Instagram, TikTok, mis hermanos, en aquel tiempo. Pues tenían miedo de esto. ¿Saben lo que es lo irónico, lo absurdo y lo triste aquí, mis hermanos? Es que se juntaron saduceos y fariseos. Y los saduceos, mis hermanos, si leen Mateo 22, 23, los saduceos no creían en absoluto en la resurrección. No creían que hubiese resurrección de los muertos. No creían en la resurrección final para nada. Pero ahí estaban, intentando sellar la tumba para que no se dijese que había resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección. Qué cosa más grande que hubiese esa resurrección. Pero ahí estaban, lo triste, intentando sellar que se dijese que había habido resurrección. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo absurdo de esto? Aparte diciendo, no, que no vengan los discípulos y lo hurten. Piensen en los discípulos, mis hermanos. Piensen cómo estaban los discípulos después de que Cristo fue arrestado y crucificado. ¿Saben dónde estaban, mis hermanos? Los discípulos fueron esparcidos. Los discípulos, mis hermanos, estaban escondiditos, atemorizados, mis hermanos, de que no se enterase alguien de que habían sido discípulos de Cristo. Mis hermanos, no sabían qué hacer, escondidos, atemorizados. ¿Quiénes fueron los primeros testigos, mis hermanos, de la resurrección? Fueron mujeres. Los discípulos no sabían ni dónde tenían los pantalones, mis hermanos, para ponérselos. Y fíjense, ¿ustedes creen que esos discípulos, atemorizados, asustados,
llegarían a la tumba para romper el sello, abrir la piedra y enfrentarse con esos guardias, ¿ustedes creen que harían eso? Es la teoría más increíble y más inverosímil que pueda haber, pero ahí está el punto. Si esto era algo tan imposible y inverosímil de creer, lo más fácil de creer era que verdaderamente algo ahí había sucedido y que Cristo había resucitado. Y a veces, mis hermanos, está el gran absurdo de que el ser humano es capaz de mover la cabeza frente a estas verdades del Evangelio, pero es capaz de creer cosas inverosímiles e increíbles antes del Evangelio de Cristo Jesús. El gran absurdo de que cuando uno no cree la verdad es capaz de creer cualquier cosa por inverosímil e increíble que sea antes que la verdad de que Cristo resucitó. Y esto, fíjense mis hermanos, que es el absurdo que nos encontramos aquí. Pero todo y esto tenían un temor profundo, mis hermanos. Su preocupación era profunda. ¿Saben por qué era profunda? Porque si se diese el caso de que esos discípulos robaban el cuerpo y decían que había resucitado, si se diese ese caso, mis hermanos, esos fariseos y saduceos entendían algo. Esos fariseos entendían que si se decía que Cristo había resucitado, entonces esto generaría un movimiento en aquellos que habían creído que el Cristo crucificado era el Hijo de Dios, generaría un movimiento de esperanza en sus vidas imparable para ellos. Generaría lo que sería un movimiento que se extendería no solamente en Jerusalén, sino Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que no podrían parar. Y es más, les pondría a ellos en una posición moral para tomar una decisión moral en su vida. Al igual que nosotros. Que si Cristo se decía que había resucitado, entonces eso quiere decir que el Cristo que murió en la cruz, el Jesús de Nazaret que murió en la cruz, que vertió su sangre y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen, ese Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios que murió para perdonar. Y los pondría en un cruce de caminos moral para entonces aceptar o rechazar al Cristo resucitado. ¿Se dan cuenta de lo que están reconociendo aquí, aunque no se daban cuenta? Estaban reconociendo, mis hermanos, la importancia de lo que supondría el hecho de que Cristo hubiese resucitado. Por eso dijeron, acabamos supuestamente con Cristo en la cruz. Vamos ahora a acabar con toda esperanza posible para los suyos y para el mundo. Y vamos a sellar esa tumba. ¿Se dan cuenta de lo que reconocían, mis hermanos? Ahí está la ironía. Eso es lo que Mateo quiere que leas y entiendas aquí. Que sus acciones, aun y cuando no creían en nada que Cristo fuese a resucitar, en sus acciones y palabras se está reconociendo la importancia de lo que supondría esa resurrección. Están reconociendo que esa resurrección sería un hecho histórico de vital, fundamental y trascendental importancia para la vida de los suyos y para el mundo. Que esa resurrección es la fuente de vida y de esperanza, mis hermanos. Y eso lo sabemos, la resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe. Ciertamente creemos en un Cristo crucificado y gracias a Dios por ello. Pero creemos en un Cristo que no acabó en la muerte, sino que resucitó. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces nuestra fe es vana. Nuestra predicación es vana. Hemos creído en vano, es vacío. Predicamos y anunciamos vano, vacío. Pero si Cristo resucitó, nada es vano. Lo que hace, lo dijimos una vez, lo que hace todas las cosas vanas en esta vida es la muerte. Porque puedes esforzarte con una gran cantidad de cosas, puedes hacer grandes tus graneros, puedes acumular riquezas, pero ¿sabes qué? Llegará un día que todo quedará aquí.
y todo será vano. Sin excepción para todo el mundo. Si Cristo entonces no resucitó, la muerte lo hace todo vano. Pero si Cristo resucitó, el que está proclamando el mensaje no lo proclama en vano, la gente lo crea o la gente no lo crea. Muevan la cabeza o no muevan la cabeza, blanqueen o no blanqueen los ojos. No es vano porque Cristo resucitó. Nuestra fe no es vana porque tenemos una fe en aquel que vive y seguiremos sus pasos. ¿Se dan cuenta? Lo que estaban reconociendo indirectamente era que si eso se decía, eso sería de gran importancia para ellos y para el mundo. Pero fue un grave error, no solamente porque reconocieron indirectamente la importancia de la resurrección, sino que prepararon irónicamente la verdad de la resurrección. Prepararon que esa resurrección realmente fuese un hecho histórico verdadero y no un bulo. ¿Y cómo lo hicieron, mis hermanos? Fíjense, hay una idea que se repite una y otra vez aquí, que es la idea de sellar. Nosotros lo tenemos traducido como asegurar, pero eso se repite 4 veces. Fíjense en el versículo 64. Manda pues que se asegure, literalmente se selle, el sepulcro. Fíjense ahora en el versículo 65. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo, selladlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron, sellaron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Se dan cuenta? 4 veces la idea de sellar. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Bueno, que aquí cae el énfasis. Es decir, ellos tenían la idea de sellar plenamente la tumba. Y se fueron con lo que eran unos guardias que Pilato les cedió. No eran legionarios, probablemente eran parte de las tropas auxiliares de Pilato, que se las cedió a esos saduceos y a esos fariseos, id y sellad con la guardia lo que es esa tumba. Mateo está utilizando aquí una palabra para guardia que es específica. Está utilizando la palabra en realidad custodia, es decir, eran custodios. Por tanto, aquellos guardias que tenían que estar en la tumba tenían una función muy específica. Tenían la función de custodiar la tumba, es decir, que nadie pudiese entrar, pero nadie pudiese salir. ¿Ya? Por tanto, fíjense, selladla y coger los custodios. Bueno, ¿saben lo que es esto? Eso es el Seguritas Direct de aquel tiempo, mis hermanos, el Prosegur de aquel tiempo. Porque cogieron un sello que podía ser de arcilla o podía ser de cera. Y ese sello, mis hermanos, se ponía en lo que era la piedra para sellar la tumba e indicar así evidentemente que si el sello había sido roto, alguien había entrado o alguien había salido. ¿Ya? Pero era mucho más que esto. Poner el sello que probablemente llevaba el sello de la autoridad romana en la tumba, ¿saben lo que significaba esto? Que ahora esa tumba estaba sellada por la autoridad romana. La autoridad romana tenía, mis hermanos, lo que era autoridad sobre esa tumba sellada. Y ahí estaban los guardias, mis hermanos, custodiando. ¿Se dan cuenta? 2 medidas de seguridad: sello y custodios. ¿Saben qué hicieron con esto en realidad? Mis hermanos, lo que hicieron es asegurarse de algo. Asegurarse que ningún discípulo pudiese venir y sacar el cuerpo de Jesús. Asegurarse de que ningún loco de por ahí pudiese venir y sacar el cuerpo de Jesús. Asegurarse de que nadie pudiese entrar en aquella tumba. Y asegurando esto, ¿saben lo que prepararon? La verdad de la resurrección. Que si algo sucedía ahí, con todas esas medidas de seguridad, si algo sucedía allí, eso quiere decir que lo que sucedió no fue humano, sino que fue divino. ¿Se dan cuenta lo irónico? Prepararon ellos mismos que la resurrección fuese una verdad histórica. Y eso es lo que Mateo quiere que entiendas. Esa es la ironía que quiere Mateo que captes. Tú eres el lector del Evangelio de Mateo. Tú eres el que escucha el Evangelio de Mateo expuesto. Y quiere que veas, fíjate, pusieron tantas medidas de seguridad que era imposible que nadie entrase. Si algo pasó allí, tuvo que ser algo milagroso y excepcional.
Lo que te está diciendo es decir, escucha, lo que debes preguntarte ahora entonces es ¿qué sucedió en aquella tumba? ¿Qué sucedió en aquel día? ¿Qué pasó exactamente en aquel día? Si había tantas medidas de seguridad que nadie pudiese entrar, ¿qué sucedió en aquel día? Eso es lo que Mateo quiere que te preguntes. Esa es la Biblia hablándote. Esa es la palabra de Dios apelando a tu vida, apelando a tu alma, apelando a tu ser, apelando a tu razonamiento, que no dejes tu cerebro en la puerta, sino que pienses, si esto estaba tan tapado, piensa qué sucedió entonces allí. ¿Y saben lo que sucedió? El gran testimonio del poder que venció el intento de sellar la resurrección. Y ese es el segundo punto. El testimonio del gran poder, mis hermanos, que venció el intento de sellar la resurrección. Y hay un doble testimonio aquí. Fíjense, primero, el testimonio de la tumba vacía. Ese es el primer testimonio que hay, mis hermanos. Y esto empezamos en el capítulo 28, entramos ahora. Fíjense, parece que dejamos lo que son los guardias, mis hermanos, de lado. Pero hay algo que no podemos olvidarnos. No podemos olvidarnos de que la tumba ha sido, ¿qué? Sellada. No podemos olvidarnos de que ahí están los guardias, los custodios guardando lo que es esa tumba, sellada, asegurada, protegida. Ahora llegamos al versículo 1 del capítulo 28 y nos sitúa después del sábado. Por lo tanto, estamos ya en el domingo de resurrección. Fíjense en el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Y nos encontramos en unas mujeres que se dirigen, mis hermanos, al sepulcro. Fíjense, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Otros evangelios nos dicen de que estas mujeres tenían una preocupación. ¿Saben cuál era la preocupación que tenían? ¿Quién nos va a sacar esa piedra? Porque pequeñas las piedras no eran, ¿eh? ¿Quién nos va a sacar esa piedra? Mateo no lo menciona esto, porque a Mateo no le interesa ese detalle. A Mateo le interesa lo que sucede ahora, mis hermanos. Y fíjense que nos dice lo que pasa cuando las mujeres se acercaban a aquella tumba. Fíjense el versículo 2. Y hubo un gran terremoto, mis hermanos. Hubo un gran terremoto. Y la razón de ese terremoto, fíjense que nos la da Mateo. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo llegando. ¿Se dan cuenta? Lo que sucede ahora, mis hermanos, puesto en otras palabras, es que el cielo descendió sobre la tierra. El cielo descendió sobre la tumba. Fíjense las expresiones, los dos verbos que utiliza para hablar de cómo llega el ángel. Fíjense, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando. Es decir, es la idea de que ahora el cielo desciende sobre la tumba. El cielo tocó la tierra en aquella tumba. Y ahora se nos describe al ángel. Es curioso, porque si Mateo describe el ángel, la descripción del ángel tiene algo que decirnos aquí. Y fíjense que se nos describe el ángel de dos maneras. Se nos describe en sus acciones y se nos describe en su apariencia. Fíjense, las acciones que hizo el ángel, ¿cuáles fueron? Hay dos verbos principales ahí que nos muestran la acción del ángel. Fíjense, descendiendo del cielo, llegando, primera acción, removió la piedra, segunda acción, y se sentó sobre ella. Me encanta esto, me encanta. Nosotros tenemos cuadros de ángeles pintados ahí volando, no sé qué. No, llega este ángel, remueve la piedra y se sienta tan pancho. Se sentó ahí como si nada hubiese pasado. Como si todas las cosas estuviesen, y lo estaban, la mar de bien. Iba ahí, aquí diríamos, el angelito tan chulo se sienta ahí encima de la piedra. Eso del terremoto, mis hermanos, no sabemos. Hay algunos que dicen que puede ser una réplica del terremoto que hubo cuando Cristo fue crucificado. Otros dicen que quizá fue porque el ángel movió la piedra y se produjo el terremoto. Otros dicen que fue al mismo tiempo que se removía la piedra. Lo que fuese, mis hermanos. Pero fíjense en esa acción que sucede. El cielo descendiendo sobre la tumba, el ángel removió la piedra. Lo que nos muestra esto, mis hermanos,
es que lo que descendió del cielo no fue cualquier cosa. Lo que descendió del cielo fue el poder de Dios para remover esa piedra y abrir esa tumba. Descendió el poder de lo alto, y no solamente el poder de lo alto, sino la gloria misma de Dios. Porque fíjense que ahora se nos describe el fashion del ángel. ¿Cómo iba el ángel? Fíjense, mis hermanos, su aspecto, ¿cómo era su aspecto? Fíjense, su aspecto era como un relámpago. Y esto suena mucho al libro de Daniel. Cuando vamos a Daniel 10, versículo 6, fíjense cómo se describe un individuo ahí. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago. La misma descripción que se da del ángel aquí. Fíjense ahora cómo se describe nuevamente el ángel en el versículo 3, sus vestidos. Y su vestido blanco como la nieve. ¿Saben? Cuando vamos al libro de Daniel, así es como se describe al anciano de días, a Dios mismo. En el capítulo 7, versículo 9 de Daniel. El anciano de días cuyo vestido era blanco. Es decir, desciende el ángel y su rostro, mis hermanos, era de relámpago. Su vestido blanco como el mismo vestido que llevaba el anciano de días, Dios mismo en esa gloria eterna, mis hermanos. ¿Saben lo que nos está diciendo Mateo, mis hermanos? Lo que nos dice Mateo es que cuando el ángel descendió, mis hermanos, lo que descendió sobre esa tumba fue el cielo mismo, pero descendió el poder y la gloria de Dios sobre esa tumba para abrir la piedra y abrir esa tumba. Y mis hermanos, los guardias, los custodios que tenían que custodiar y guardar esa tumba, ¿qué hicieron, mis hermanos? ¿Qué hicieron? Fíjense, versículo 4. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. No hicieron nada. Fíjense, mis hermanos, antes les he dicho, el sello significaba que la autoridad romana sobre esa tumba. Los guardias, ¿qué significaban? El custodio, la guardia romana sobre esa tumba. Pues bien, ahora ni la autoridad romana, ni la autoridad de todo el imperio romano, ni los guardias del imperio romano pudieron hacer nada contra el poder y la gloria que venía del Altísimo, mis hermanos. Y esa tumba se abrió. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, para las mujeres, ¿había temor ahí? ¿No había gozo? Porque fíjense lo que el ángel les dice a las mujeres en el versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis. Para el creyente que ha creído que Jesús de Nazaret, que murió en la cruz, es el Hijo de Dios, el Cristo, la resurrección no es de temor. Lo veremos, la resurrección es de gozo, la resurrección es de alegría, la resurrección, mis hermanos, es de esperanza. No temáis, porque sé una cosa, les dice el ángel, mis hermanos, fíjense, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Uy, hay mucho de lo que está diciendo el ángel aquí, mis hermanos. Buscáis, fíjense, dice, buscáis a Jesús, al que fue, ¿qué? Crucificado. Dice, no está aquí, ha resucitado. Por lo tanto, el ángel está dando una lección importante. ¿Saben? Hay teorías que dicen, no, dieron el cambiazo. ¿Saben? Dieron el cambiazo en la cruz. Es decir, Jesús tenía un hermano gemelo. Y ahí le dieron el cambiazo. Y bueno, uno se quedó en la cruz y el otro es el que resucitó. Pero eran gemelos. Pegaron el cambiazo. Me resulta más difícil creer esto, mis hermanos, que Cristo resucitó de los muertos. De verdad. Pero aquí el ángel está reconociendo algo. Fíjense que el ángel está diciendo, dice, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue, ¿qué? Crucificado. El ángel dice, al que buscáis, no es al que pegaron el cambiazo. Es el que estuvo 3 días antes colgado en una cruz y murió. A ese estáis buscando. Pues bien, este, no otro, fíjense lo que dice en el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. ¿Se dan cuenta la continuidad? Entre el crucificado y el resucitado es el mismo Jesucristo, mis hermanos, que murió y resucitó, el Hijo de Dios, muerto por nuestros pecados, resucitado para vida eterna. Ha resucitado, el verbo es pasivo.
ha sido resucitado. Y ha sido resucitado, mis hermanos, por el poder de Dios. Pero hay algo aquí, mis hermanos, que me encanta de lo que dice el ángel. Fíjense el versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Estas dos palabras me encantan. Como dijo. ¿Saben lo que muestra esto? Que Cristo no fue un engañador. Que Cristo no fue un mentiroso. Que Cristo dijo resucitaré al tercer día y Cristo ha resucitado. Y piensan lo siguiente: si Cristo ha dicho la absoluta y plena verdad en lo más difícil de todo, volver de los muertos, mis hermanos, ¿no será verdad todas aquellas cosas que parecen más fáciles que Jesús dijo e hizo, mis hermanos? La resurrección, ¿saben qué vindica? La resurrección vindica, demuestra y defiende que Jesús no fue un engañador, que Jesús fue el Dios verdadero que en todas y cada una de las cosas que dijo e hizo, hizo la verdad. Que cuando Jesucristo dijo el reino de Dios ha venido y se ha acercado, el reino vino. Que cuando Jesucristo dijo creed, arrepentíos de vuestros pecados y creed en mí y seréis perdonados y salvados, no engañó, esa es la verdad. Cuando Jesucristo dijo cualquiera que viene a mí no le echo fuera, dijo la verdad y no miente en ello. Cuando Jesucristo dijo las ovejas que el Padre me ha dado, estas yo las tengo guardadas, Jesucristo no mintió, dijo la verdad en todas y cada una de las cosas que dijo e hizo. Y cuando en aquella cruz Cristo vertió su sangre inocente, y dio su vida en lugar del culpable para perdonarnos, para reconciliarte con Dios, para que esos pecados oscuros que sabes que hay en tu vida fuesen lavados y blanqueados, y Dios te dijese perdonado eres y no culpable. Eso es verdad. Y la resurrección, mis hermanos, lo vindica. Venid, ved el lugar que el Señor fue puesto. Y las mujeres fueron. Pero hay un detalle que no pueden perder. ¿Saben lo que no pueden perder, mis hermanos? Que el ángel abrió la tumba, removió la piedra, ¿sí o no? Y les dijo, venid, ved el lugar donde estaba Cristo. ¿Y cómo estaba el lugar donde estaba el Señor? Cristo ya había resucitado. No fue como el caso de Lázaro. Lázaro sal fuera. La tumba se abrió para testimonio de esas mujeres, no para que Cristo resucitase. ¿Saben qué es lo que es sorprendente, mis hermanos? Que ni ese sello, ni esa piedra, ni esa guardia, mis hermanos, pudieron hacer nada. Daba igual el sello, daba igual la piedra, daba igual los guardias. Cuando se abrió esa piedra y esa tumba, Cristo ya no estaba allí. Tan simple, pero tan glorioso, mis hermanos. Ni la tumba, ni la muerte, ni el sello, ni los guardias pudieron sellar a Cristo Jesús. La muerte no pudo. Y el Hijo de Dios resucitó. ¿Se dan cuenta? La resurrección no puede ser sellada. Ese es el primer testimonio, pero hay otro testimonio, mis hermanos. En 7 minutos tengo que hacerlo todo, lo que me queda. ¿Por qué se ríen? No se rían de mí, mis hermanos. Han jugado un trauma. Fíjense que el segundo testimonio, mis hermanos, no solamente es la tumba vacía, sino que es el testimonio del Cristo resucitado. Y esto es sorprendente, mis hermanos. Fíjense, ahora viene la prueba de vida. Ahora lo que hace básicamente aquí, el ángel les dice, id a Galilea, porque va delante de vosotros el Señor. Y aquellas mujeres salieron con temor, pero salieron gozosas, gozándose de que la tumba estaba vacía y su Señor había resucitado. Y de camino a Galilea, ¿qué es lo que sucede? Fíjense en el versículo 9. He aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. ¿Y ellas qué hicieron? Fíjense el versículo 9. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mis hermanos, la Biblia nos dice que solamente
uno se rinde y se alaba delante de ¿quién? Se rinde y se alaba únicamente a Dios. Ni los ángeles permitieron recibir la alabanza, porque la alabanza únicamente le es dada al Dios vivo y verdadero. Y cuando esas mujeres la abrazaron y se arrodillaron a sus pies, ¿qué estaban reconociendo? Estaban reconociendo que aquel Jesús que había resucitado, ese Jesús es Dios, mis hermanos. Ni más ni menos, el Dios altísimo encarnado y resucitado. ¿Se acuerdan de Tomás? Cuando Jesús se apareció en medio de ellos y le dijo: Tomás, mira mis heridas, pon tu mano en el costado. ¿Qué es lo que dijo Tomás? No dijo lo que los testigos de Jehová dicen, mis hermanos. Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Los testigos de Jehová dicen: no, fue una expresión. Tomás vio a Jesús ahí y dijo: ay, Señor mío y Dios mío, lo que he dicho. No es eso, mis hermanos. Lo que Tomás dijo cuando vio al Cristo resucitado es: Señor mío y Dios mío. Tomás reconoció que ese Jesús resucitado ahora era Señor de todas las cosas. Tomás reconoció que ese Cristo resucitado ahora toda autoridad y potestad le había sido dada. Todo había sido puesto bajo sus pies. ¿Cómo acaba el Evangelio de Mateo, mis hermanos? Fíjense el capítulo 28 y el versículo 18. Está hablando el Cristo resucitado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada. Y ese Cristo resucitado, mis hermanos, es aquel que se humilló hasta la muerte, pero el Padre le exaltó. Le exaltó de los muertos, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doblen delante de Jesús, quien es Señor, para gloria de Dios Padre. Señor mío y Dios mío. Esa resurrección muestra que Cristo Jesús era el Altísimo. No temáis, les dijo a ellas, no temáis. ¿Y saben por qué no debían temer, mis hermanos? No debían temer porque ahora su Dios estaba vivo. Su Señor había resucitado. Y no debían temer, ¿saben por qué? Porque ahora significaba que todo lo que se había hecho en la cruz era efectivo. Que todo lo que se había hecho en la cruz era eficiente. Y mis hermanos, cuando contemplamos esto y vemos que Cristo resucitó, no hay temor, sino que debe haber gozo en nosotros. Si piensa personalmente, puede haber gozo en ti si crees que Jesús es el Señor, el Salvador, crucificado y resucitado. Si has creído que Jesús es el Señor y Salvador, crucificado y resucitado, debe haber gozo en ti. ¿Sabes por qué? Porque todos tus pecados han sido perdonados. Aquellos pecados grandes que hay en tu vida, oscuros en tu vida, que solamente escondes tú y que quizá ni tu pareja conoce. Si has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, crucificado y resucitado, estos pecados han sido perdonados. Porque Cristo murió y resucitó. Dios no los tiene en cuenta, los ha lanzado al fondo del mar, los ha separado tanto como el este está separado del oeste. Y quizá dirás, pero todavía soy culpable. La respuesta es no, porque Dios te ha declarado no culpable en Cristo porque murió y resucitó. Pero moriré, sí, pero seguirás los pasos del Cristo que resucitó para gloria eterna, para vida eterna, y podrás decir, porque Él vive, no hay temor, porque algún día triunfaré en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No temáis, porque Cristo ha resucitado. Y lo último, sí, me quedan 2 minutos. Lo último, mis hermanos, lo último, es la imposibilidad de sellar definitivamente lo que es la resurrección. Y fíjense esa imposibilidad de sellar, fíjense, el intento de sellar la verdad, escuchen esto, el intento de sellar la verdad confirma la verdad de la resurrección. Fíjense, ahora volvemos, mis hermanos, en el versículo 11 del capítulo 28. ¿Saben con quién volvemos?
con los guardias. Y nos encontramos en el versículo 11, mis hermanos, ahí a los guardias. ¿Y qué es lo que se le dice a los guardias por esos fariseos y esos saduceos? Les dice, ¡ay! No digáis nada. Los sobornaron. Fíjense en el versículo 13. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si lo oyera el gobernador, esto era sentencia de muerte para ellos, porque estaban ahí para vigilar. Se habían dormido, perdían la cabeza. Dice, bueno, vosotros decir que lo han robado. Y si se entera el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os protegeremos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de la gran ironía? ¿Saben cuál es la gran ironía? Que ahora ellos, mis hermanos, del bulo que tenían miedo que se propagase, de decir que los discípulos lo habían robado, ahora es el bulo que ellos están esparciendo, mis hermanos. ¿Se dan cuenta qué irónico? Al inicio, no, tapemos para que los discípulos no lo roben y se diga que ha resucitado. Llegas al final y ahora están diciendo, no, decid que los discípulos lo han robado, extender las fake news, extender el bulo. ¿Por qué montaron esa teoría de la conspiración al final esos saduceos y fariseos? ¿Saben por qué? Para tapar una sola cosa. Para tapar una sola verdad. ¿Saben cuál es? La verdad de que Cristo había resucitado. Y saben, Mateo es el único evangelio que menciona eso de los guardias, mis hermanos. El único. Porque corría el bulo, y se nos dice al final del versículo 15, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Corría el bulo de que quizá los discípulos lo habían robado. Y Mateo, Dios en su sabiduría, poniendo en su palabra este acontecimiento, está mostrando de que se escribió esto para que entiendas de que no fue un bulo, de que no fue una fake news, de que no fue mentira, de que Cristo resucitó y está vivo. ¿Se dan cuenta? El intento de sellar la verdad, al final, ¿qué acabó haciendo? Confirmando la verdad de la resurrección. ¿Cómo acaba el Evangelio de Mateo? Fíjense, y con eso terminamos. Versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se dan cuenta? La resurrección no pudo ser sellada. Id a las naciones. Predicad, enseñad, extender que Cristo murió, pero Cristo resucitó. No pudo ser sellada. Y cuando Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, ¿saben lo que le dijo Jesús a Tomás? Tomás, ¿por qué has visto? ¿Has creído? Bienaventurados los que sin ver creen. Y ahí estás tú. Puedes ver lo mismo que Tomás vio. Puedes confesar lo mismo que esas mujeres confesaron. Y la pregunta es, ¿cómo ves y te arrodillas delante del Cristo crucificado como lo hizo Tomás y esas mujeres? A través de la palabra que te está diciendo, Cristo resucitó. A través de esta palabra viva que te está diciendo, Cristo resucitó. No creo, pero Cristo resucitó. No me importa, pero da igual, Cristo resucitó. No sé qué pensar, da igual, Cristo resucitó y se predica a las naciones. Y puedes estar en la misma situación que Tomás. Yo no puedo convencerte. Y gracias a Dios por ello. Porque es su palabra. Y si Dios desea tocar tu corazón y que entiendas que Cristo resucitó, no endurezcas tu corazón y ve delante de Cristo Jesús. Y mis hermanos, como esas mujeres, saben que debemos salir hoy de aquí con gozo y alegría, porque nuestro Señor ha resucitado. Así que gloria sea dada a nuestro Rey, Señor y Salvador.